Hay un documento que firmaste. Probablemente lo hiciste en menos de 10 segundos. Tenías prisa, o quizás simplemente querías que el dispositivo funcionara de una vez. Deslizaste hacia abajo, pulsaste acepto y seguiste con tu vida. Lo que aceptaste en ese momento no era solo una política de privacidad. Era un acuerdo legal complejo, redactado por equipos de abogados especializados, diseñado para ser lo suficientemente transparente como para no violar ninguna ley, y lo suficientemente opaco como para que nadie lo leyera de verdad. Ese documento, ese que ignoraste, detalla con precisión exactamente qué puede hacer la empresa con tu voz, con tus patrones de comportamiento, con las conversaciones que tienes en tu propia casa. No es especulación. No es teoría. Está escrito. Está firmado. Y está siendo ejecutado en este momento, mientras lees esto. Este documental no trata de lo que creemos que estos dispositivos hacen. Trata de lo que sus propias empresas admiten que hacen, en sus propios términos y condiciones, en sus propias patentes registradas, en sus propias declaraciones ante reguladores. Vamos a leer lo que nadie lee. Para entender la magnitud de lo que vamos a analizar, primero hay que situar el fenómeno en su dimensión real. En 2024, se estimaba que había más de 500 millones de altavoces inteligentes activos en todo el mundo. Alexa, desarrollada por Amazon, Google Assistant, integrada a los dispositivos Google Home y Nest, y Siri, el asistente de Apple, son los tres sistemas que acaparan la mayor parte del mercado global. En muchos hogares, estos dispositivos están encendidos las 24 horas del día. En cocinas, dormitorios, salones, despachos. Escuchando. La promesa era sencilla: comodidad. Puedes encender las luces con tu voz. Puedes preguntar el tiempo. Puedes poner música sin tocar nada. Y esa promesa funcionó. Las ventas se dispararon. Los hogares se llenaron de micrófonos permanentemente conectados a Internet. Pero hay una realidad técnica que la mayor parte de la publicidad nunca explicó con suficiente claridad. Para que estos dispositivos respondan cuando los llamas, tienen que estar escuchando constantemente. No pueden activarse instantáneamente a la palabra Alexa si no están procesando el audio de forma continua. La palabra clave, la llamada wake word o palabra de activación, funciona como un filtro. Pero el audio sigue siendo captado y analizado localmente, y en muchos casos, parcialmente transmitido a servidores remotos. Aquí comienza la historia que los términos y condiciones cuentan, si los lees con detenimiento. El primero en generar una controversia documentada fue Amazon. En 2019, Bloomberg publicó una investigación en la que revelaba que Amazon empleaba a miles de personas en distintos países, incluyendo Estados Unidos, Costa Rica, India y Rumanía, cuyo trabajo consistía exclusivamente en escuchar grabaciones de usuarios de Alexa para mejorar el sistema de reconocimiento de voz. Esos trabajadores escuchaban fragmentos reales de conversaciones privadas. Momentos íntimos. Discusiones familiares. Conversaciones que los usuarios jamás supieron que habían sido grabadas y enviadas. Cuando Amazon fue cuestionada al respecto, la respuesta fue precisa: utilizamos tus grabaciones de voz para mejorar nuestros servicios. Esa frase estaba, y sigue estando, en sus términos y condiciones. Amazon no había violado ninguna ley. Había cumplido exactamente con lo que había escrito. El problema no era lo que hacían. El problema era que nadie lo había leído. Google y Apple enfrentaron situaciones similares ese mismo año. The Guardian reveló que Apple también empleaba contratistas externos que revisaban grabaciones de Siri, incluyendo conversaciones íntimas, consultas médicas y, en algunos casos, conversaciones que habían sido activadas accidentalmente sin que el usuario hubiera pronunciado la palabra de activación. Apple suspendió temporalmente el programa, lo revisó y lo relanzó con la opción de desactivar la revisión humana. Pero la opción seguía siendo activa por defecto para quienes no revisaban sus configuraciones. Google confirmó una situación idéntica después de que una grabación filtrada en Bélgica expusiera conversaciones privadas capturadas accidentalmente por Google Home. La respuesta corporativa siguió el mismo patrón: reconocimiento del programa, justificación técnica y señalamiento hacia los términos de servicio como marco legal suficiente.
Ahora entramos en el territorio más importante de este análisis: los documentos. No las declaraciones de prensa. No las campañas publicitarias. Los documentos. Amazon, términos de uso de Alexa. Los términos de uso de Amazon Alexa, en su versión accesible públicamente, establecen, y esto es paráfrasis directa de un documento legal disponible para cualquier usuario, que Amazon recopila y almacena grabaciones de voz, información del dispositivo, y puede utilizar esa información para personalizar los servicios, para mejorar sus sistemas de inteligencia artificial, y para mostrar publicidad relevante a través del ecosistema de servicios de Amazon. Este último punto es crítico y frecuentemente ignorado. Amazon no es solo una empresa tecnológica. Es, en términos de ingresos publicitarios, una de las mayores plataformas de publicidad digital del mundo. En 2023, Amazon Advertising generó más de $46.000 millones en ingresos. Alexa no es solo un asistente. Es también un punto de recopilación de datos que alimenta uno de los motores de publicidad más rentables del planeta. La política de privacidad de Amazon también especifica que los datos pueden ser compartidos con terceros de confianza que actúan en nombre de Amazon, sin definir de forma exhaustiva quiénes son esos terceros ni bajo qué condiciones operan exactamente. La patente de Amazon, Sistema de Detección de Rasgos de Personalidad. En 2020, Amazon registró una patente que pasó relativamente desapercibida en los medios generalistas, pero que fue ampliamente analizada en círculos de privacidad digital y derecho tecnológico. La patente, con número de registro US 20200327886A1, describe un sistema mediante el cual el asistente de voz podría analizar características acústicas de la voz del usuario, patrones de entonación, ritmo, pausas, volumen, para inferir estados emocionales, condiciones físicas o incluso rasgos de personalidad. El documento describe la posibilidad de detectar si una persona tiene tos, si parece estar resfriada, si su estado emocional es positivo o negativo, y ajustar en consecuencia las recomendaciones que el dispositivo ofrece. La patente menciona explícitamente la posibilidad de ofrecer publicidad adaptada a ese estado emocional detectado. Por ejemplo, si el sistema detecta que el usuario suena triste o con síntomas de enfermedad, podría sugerir productos relacionados, como medicamentos o servicios de bienestar disponibles en Amazon. Una patente no es prueba de que una funcionalidad exista en producción, pero es evidencia documentada de que esa capacidad fue técnicamente diseñada, descrita y formalmente protegida por derechos de propiedad intelectual. Google, política de privacidad y el modelo de negocio. Google opera bajo una lógica diferente a Amazon, pero igualmente relevante. El modelo de negocio de Alphabet, la empresa matriz de Google, se sustenta sobre la publicidad. En 2023, más del 77% de los ingresos de Alphabet procedían de Google Advertising. Esto significa que todo el ecosistema tecnológico de Google, incluyendo Google Home y Google Nest, existe, estructuralmente, para alimentar un sistema cuyo objetivo final es mostrar publicidad relevante. La política de privacidad de Google establece que recopila información de actividad de todos sus productos y servicios, incluyendo los dispositivos del hogar inteligente. Esa información de actividad incluye interacciones por voz, historial de búsquedas, patrones de uso y datos de geolocalización. Google afirma que utiliza estos datos de forma agregada y anonimizada para mejorar sus servicios, pero investigaciones académicas han cuestionado repetidamente la efectividad de los procesos de anonimización cuando se trata de datos de voz. En 2019, la Autoridad Regulatoria de Protección de Datos de Hamburgo, en Alemania, impuso una orden de cese a Google para detener la revisión humana de grabaciones de voz sin el consentimiento explícito previo de los usuarios. Este fue un precedente regulatorio importante, aunque su impacto global fue limitado. Apple y Siri. El caso del contratista en Irlanda. Apple ha construido una parte considerable de su identidad de marca en torno a la privacidad. Sus campañas publicitarias son conocidas por subrayar la protección de los datos del usuario como un valor diferencial. Sin embargo, el caso que salió a la luz en 2019 a través de The Guardian ofreció una imagen más matizada de esa realidad. Un contratista que trabajaba para Apple en Irlanda, revisando grabaciones de Siri para mejorar la precisión del sistema, habló con el medio de comunicación de forma anónima. Describió haber escuchado grabaciones de consultas médicas, de discusiones de pareja,
de conversaciones sexuales íntimas y de lo que describió como posibles tratos de drogas ilegales. Todo ello capturado por dispositivos Apple a través de activaciones accidentales de Siri. Apple, en su respuesta oficial, confirmó la existencia del programa de revisión humana y afirmó que menos del 1% de las grabaciones de Siri eran revisadas por humanos. Posteriormente, la empresa modificó su política para requerir el consentimiento explícito del usuario antes de que sus grabaciones pudieran ser revisadas por personas. Sin embargo, durante los años anteriores, el programa había operado sin ese consentimiento explícito. Un aspecto crítico que los términos y condiciones abordan pero que la mayoría de usuarios no comprenden su dimensión real es el de las activaciones accidentales. Todos los fabricantes reconocen que sus dispositivos pueden activarse incorrectamente, captando audio que el usuario no pretendía compartir. La frecuencia de estas activaciones accidentales ha sido objeto de varios estudios académicos. Una investigación publicada en 2020 por investigadores de la Northeastern University y la Imperial College London analizó el comportamiento de 6 tipos de altavoces inteligentes y concluyó que los dispositivos podían activarse hasta 19 veces al día de forma no intencionada por palabras o sonidos similares a las palabras de activación. Palabras como Ilexchen o Exclamation podían activar Alexa. OK, Cool podía activar Google Assistant. Hey, Period podía activar Siri. Cada una de esas activaciones accidentales generaba una grabación potencialmente transmitida a los servidores de la empresa. Y los términos y condiciones de todos los fabricantes reconocen explícitamente que estas activaciones pueden ocurrir, transfiriendo implícitamente la responsabilidad al usuario. Uno de los aspectos menos analizados pero más significativos es la capacidad de estos dispositivos para integrarse con servicios de terceros. Alexa cuenta con más de 100.000 skills o aplicaciones desarrolladas por empresas externas. Google Home se integra con miles de servicios a través de Google Assistant Actions. Siri se integra con aplicaciones de terceros a través del sistema SiriKit. Cada una de esas integraciones representa un punto adicional de recopilación de datos, gobernado no solo por la política de privacidad del fabricante del dispositivo, sino también por la política de privacidad de cada desarrollador externo. Los términos de uso de Amazon establecen claramente que cuando un usuario utiliza una skill desarrollada por terceros, la política de privacidad aplicable es la del desarrollador de esa skill, no la de Amazon. Es decir, al interactuar con una skill, el usuario puede estar transfiriendo datos a una entidad completamente diferente, con sus propias prácticas de datos, sobre la que Amazon no ejerce un control directo exhaustivo. Para entender por qué todo esto funciona como funciona, es necesario comprender algunos mecanismos técnicos básicos. Todos los altavoces inteligentes contienen un microprocesador dedicado que analiza el audio de manera local de forma continua. Este procesamiento local busca la palabra de activación mediante un modelo de aprendizaje automático entrenado específicamente para ese propósito. Cuando el sistema detecta la palabra de activación, con un determinado nivel de confianza estadística, no con certeza absoluta, activa el envío de audio a los servidores de la empresa para su procesamiento. La palabra confianza estadística es clave aquí. El sistema no sabe con certeza si escuchó a Alexa. Calcula que hay una probabilidad suficientemente alta de que eso fue lo que se dijo, y actúa en consecuencia. Esa es la razón técnica por la que las activaciones accidentales son inevitables. Son una consecuencia directa de cómo funciona el reconocimiento de voz basado en probabilidades. Lo que ocurre una vez que el audio llega a los servidores es significativamente más complejo. Los sistemas modernos de reconocimiento de voz utilizan modelos de lenguaje de gran escala, redes neuronales profundas, que no solo transcriben lo que se dice, sino que infieren intención, contexto y patrones de comportamiento. Cada interacción alimenta el modelo. Cada corrección que hace el usuario, cada vez que repite una instrucción porque el sistema no entendió bien, cada preferencia expresada, todo ello se convierte en datos de entrenamiento. Con el tiempo, el dispositivo no solo aprende a reconocer tu voz. Aprende tus horarios. Aprende a qué hora te despiertas porque pides las noticias. Aprende qué música escuchas cuando estás triste y qué música escuchas cuando estás trabajando. Aprende qué productos compras de forma recurrente. Aprende qué preguntas te haces en voz alta cuando estás solo.
Aprende las voces de las personas que viven contigo. Este perfil no existe como un archivo único y visible que puedas descargar. Existe distribuido en sistemas de datos de enormes dimensiones, vinculado a identificadores que te siguen a través de todo el ecosistema de servicios de la empresa. Es un perfil probabilístico, estadístico, diseñado no para describir quién eres, sino para predecir qué harás y qué comprarás a continuación. La llegada de los modelos de lenguaje de gran escala y la inteligencia artificial generativa ha añadido una nueva dimensión a este ecosistema. Amazon integró su modelo de IA generativa en Alexa a partir de 2023, con la versión llamada Alexa AI. Google integró Gemini en sus dispositivos Nest. Apple integró Apple Intelligence en sus sistemas con Siri. Estos modelos no solo procesan comandos discretos. Mantienen contexto a través de conversaciones. Pueden recordar lo que dijiste hace varios intercambios y utilizarlo para responder de forma más relevante. Esta capacidad de memoria conversacional amplía significativamente el tipo de información que puede ser retenida y procesada. Los términos de uso actualizados de estos servicios incluyen cláusulas específicas sobre cómo se maneja el contexto conversacional con los modelos de IA generativa. Amazon, por ejemplo, especifica que las conversaciones con Alexa y pueden ser utilizadas para mejorar los modelos de inteligencia artificial, sujeto a las configuraciones de privacidad del usuario. Pero esas configuraciones, por defecto, suelen estar habilitadas para el uso de datos. Las implicaciones de todo lo anterior no son abstracciones teóricas. Son consecuencias concretas que se están desarrollando en el presente. El caso más inmediato y documentado es el de la publicidad. Amazon ha construido un sistema en el que la información recopilada por Alexa puede influir en los anuncios que un usuario ve en Amazon.com, en los dispositivos Fire TV, y en la red de publicidad de Amazon que se extiende por miles de páginas web externas. La relación entre lo que dices en tu hogar y los anuncios que ves no es siempre directa ni transparente, pero la infraestructura técnica y legal para que exista está en su lugar. En 2023, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, la FTC, llegó a un acuerdo con Amazon por el que la empresa pagó $25 millones para resolver cargos relacionados con prácticas de privacidad de Alexa que habrían violado la legislación de protección de datos de menores. La FTC alegó que Amazon había retenido grabaciones de voz de niños más allá de lo legalmente permitido, incluso cuando los padres solicitaban su eliminación. El acuerdo no implicó una admisión de culpa, pero el pago y las medidas correctivas acordadas son significativos como evidencia regulatoria. Ese mismo año, Amazon pagó adicionalmente $5,8 millones para resolver cargos separados relacionados con Ring, su sistema de cámaras domésticas, por permitir a empleados acceder a los vídeos de usuarios sin autorización. Hay una dimensión que los debates sobre privacidad individual frecuentemente pasan por alto: la dimensión geopolítica. Los datos recopilados por estos dispositivos no solo tienen valor comercial, tienen valor estratégico. En 2019, el gobierno de los Estados Unidos comenzó a restringir las operaciones de empresas tecnológicas chinas, particularmente Huawei, argumentando que sus dispositivos podían representar un vector de recopilación de inteligencia para el gobierno chino. El argumento era que una empresa tecnológica suficientemente grande, con acceso a datos de millones de usuarios, constituía una amenaza para la seguridad nacional si estaba bajo la jurisdicción de un gobierno hostil. Ese mismo argumento, con el mismo rigor lógico, puede aplicarse a los dispositivos de Amazon, Google y Apple desde la perspectiva de cualquier otro gobierno. La legislación estadounidense, específicamente las disposiciones de la FISA, la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, permite a las agencias de inteligencia acceder a datos almacenados por empresas con sede en Estados Unidos bajo ciertas condiciones y con supervisión judicial. Los términos de uso de todos los fabricantes incluyen cláusulas que reconocen la posibilidad de divulgar datos en respuesta a requerimientos legales. Esto no significa que los gobiernos estén escuchando activamente todas las conversaciones de todos los hogares equipados con altavoces inteligentes. Significa que la infraestructura técnica y legal para hacerlo en casos específicos existe y está documentada. Un aspecto que genera una preocupación creciente entre expertos en seguridad es la proliferación de estos dispositivos en entornos profesionales. Los altavoces inteligentes han llegado a consultorios médicos, a despachos de abogados,
a salas de reuniones corporativas y a aulas educativas. En entornos donde se manejan datos de pacientes, información legal privilegiada o secretos comerciales, la presencia de un dispositivo que escucha de forma continua y transmite audio a servidores de terceros representa un riesgo de seguridad que va mucho más allá de la privacidad individual. En algunos países, la presencia de un altavoz inteligente en una consulta médica podría ser incompatible con las obligaciones de confidencialidad médico-paciente. En muchos casos, estas incompatibilidades aún no han sido plenamente analizadas por los marcos regulatorios existentes. En el núcleo de todo esto hay un problema filosófico y legal que los reguladores de todo el mundo están comenzando a abordar. ¿Puede considerarse válido un consentimiento prestado a través de la aceptación de unos términos y condiciones que nadie lee? En 2008, dos investigadores de la Carnegie Mellon University calcularon que leer íntegramente los términos y condiciones de todos los servicios digitales que utiliza un ciudadano promedio requeriría aproximadamente 76 jornadas laborales completas al año. Ese número ha crecido desde entonces. La longitud y complejidad media de las políticas de privacidad ha aumentado significativamente en respuesta a nuevas regulaciones, pero la comprensibilidad real de esos documentos para un usuario sin formación legal o técnica no ha mejorado en la misma medida. El Reglamento General de Protección de Datos Europeo, el RGPD, intentó abordar esto requiriendo que el consentimiento sea libre, específico, informado e inequívoco. La interpretación de qué constituye un consentimiento informado en el contexto de servicios tecnológicos complejos sigue siendo objeto de debate regulatorio activo en toda Europa. Existe una pregunta que este documental no puede responder definitivamente, porque nadie la puede responder con los datos públicamente disponibles. La pregunta es, ¿cuánto saben estos sistemas de ti en este momento y qué van a hacer con eso? Lo que sí podemos establecer con precisión, basándonos exclusivamente en lo que las propias empresas han documentado, patentado y declarado ante reguladores, es el siguiente conjunto de hechos. Primero, estos dispositivos capturan audio de forma continua y transmiten porciones de ese audio a servidores remotos, incluyendo en ocasiones audio que el usuario no pretendía compartir. Segundo, ese audio ha sido revisado por seres humanos, empleados directos o contratistas, sin el conocimiento activo de la mayoría de los usuarios afectados. Tercero, los datos recopilados por estos dispositivos alimentan sistemas de publicidad comportamental de escala masiva, gestionados por empresas cuyo modelo de negocio central depende de la monetización de esa información. Cuarto, la infraestructura legal permite en determinadas condiciones el acceso de agencias gubernamentales a esos datos, con supervisión judicial variable según la jurisdicción. Quinto, nuevas capacidades técnicas, en particular los modelos de inteligencia artificial generativa, están ampliando de forma significativa la cantidad y el tipo de información que estos sistemas pueden inferir a partir del comportamiento conversacional de sus usuarios. Nada de esto está oculto. Todo está escrito. La pregunta más incómoda no es qué hacen estas empresas. La pregunta más incómoda es por qué, sabiendo todo esto, la mayoría de las personas no cambia nada. Parte de la respuesta está en la comodidad. Parte está en el hecho de que los efectos no son inmediatamente visibles. Y parte está en algo que los psicólogos llaman privacidad paradox, la brecha documentada entre lo que las personas dicen valorar en términos de privacidad y lo que realmente hacen cuando se les ofrece conveniencia a cambio de datos. Los altavoces inteligentes no son el problema. Son el síntoma más visible de una transformación más amplia en la que la información generada como subproducto de la vida cotidiana se ha convertido en el recurso más valioso del sistema económico digital. La pregunta que cada usuario tiene que hacerse no es si estos dispositivos son buenos o malos. La pregunta es, ¿cuánto vale para mí esa comodidad, en términos de lo que estoy entregando a cambio? Toda la información presentada en este documental proviene de fuentes documentadas. Términos de uso públicos, patentes registradas, investigaciones académicas revisadas por pares y acuerdos regulatorios formales. Los enlaces y referencias completas están disponibles en la descripción de este vídeo. Si esta información te parece relevante, compártela. No porque haya que entrar en pánico, sino porque las decisiones sobre tecnología deberían tomarse con información completa. Ese es el propósito de este canal. Suscríbete si quieres seguir analizando los sistemas que estructuran el mundo digital en el que vivimos.
El siguiente documental entra en otro territorio igual de documentado, igual de ignorado.